en esta computadora y vamos a comenzar la transmisión también en Facebook, hasta que por fin se arregló eso que ya me deja transmitir. Y mientras está la transmisión, bueno, darle gracias a Dios por cada uno de ustedes. Bien. Ok. Bien, mis hermanos. Tenemos algunas personas que se han ido incorporando recientemente a los estudios y nosotros ya tenemos, ¿qué? 2 años con esos estudios. Fue Sí, después, aproximadamente. después de la pandemia, un poquitito No, después de la antes, pandemia. Pues, cuando ¿verdad? empezó la pandemia. Ok. Entonces hace 3 años. Entonces, hoy vamos a repasar un par de cositas. Vamos a ver si podemos terminar hoy, si no terminamos la semana entrante, para que hermanos que están recién llegando, ¿verdad? Que tienen pocas semanas de estar con nosotros, entiendan, digamos, o comprendan mejor qué es lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos, ¿verdad? Recordemos que estamos en una serie que hemos llamado Amar la Palabra de Dios, y amar la Palabra de Dios significa dedicarle tiempo a la Palabra de Dios, leerla, pero no es solo leerla como se lee cualquier libro, sino también entenderla. Y que para entenderla es necesario comprender algunos detalles, que de vez en cuando mencionamos algunos en uno que otro estudio, pero hoy vamos a aterrizar un poquito más el asunto, vamos a repasar algo que ya hemos visto, tal vez no con tanto detalle como cuando lo vimos originalmente, pero es importante entender que la Biblia es un libro que se escribió en otro idioma, en otras épocas, ¿verdad? Que fue dirigido eh, a una serie de receptores particulares de los diferentes mensajes que encontramos en ella. En ella encontramos historias, situaciones, conversaciones. Recuerden que dijimos que toda la Biblia es la palabra de Dios, no todo lo que está escrito en la Biblia fue dicho por Dios. Entonces, a veces hay personas que toman un pasaje y no entienden que ese pasaje está ahí por alguna razón, pero que no fue dicho por Dios. Entonces, necesitamos entender esos detalles, entender también cómo veían esas personas el mundo, lo que la gente llama la cosmovisión, ¿verdad? Cómo veían el mundo, cuál era su entorno, cuál era la situación que estaban viviendo propiamente en el momento que reciben los mensajes, ¿verdad? De la palabra, en el momento que se escriben las historias bíblicas. Porque hay versículos hermosos que han sido utilizados de forma romántica. Romántica, digo yo, cuando creemos que ese pasaje se aplica a nosotros tal cual se aplicó a la persona a la que fue dado. Eso no significa que no podemos tener una lección, ¿verdad? O un ejemplo a seguir en cada una de estas historias, en cada uno de estos pasajes. Por ejemplo, Josué 1, 8 al 9. Todos lo conocemos, un pasaje hermosísimo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y la gente dice, ve, si yo guardo la palabra de Dios, entonces nunca voy a tener problemas y voy a prosperar. ¿Okay? Y todo me va a salir bien, es decir, nada me puede salir mal. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Lindo el pasaje, ¿verdad? Y nos encanta leerlo así como está. Ah, el Señor, donde yo vaya, el Señor va conmigo. Yo creo que eso es cierto. Pero el pasaje tiene su propia historia, tiene su propio contexto.
y debemos entenderlo. ¿Nos gusta el pasaje? Amén. Sí, Qué lindo. amén. ¿Qué nos dice el Amén. pasaje? Que nos esforcemos y seamos valientes. Que seamos valientes, que nos esforcemos. ¿Qué más nos dice, qué más dice ese pasaje? Dígalo, dígalo. Dígalo de nuevo. Que no tengamos temor. Que Él siempre está con nosotros. Él siempre está con Hay nosotros que y todas tener- esas cosas son ciertas. ¿Ok? Todas esas cosas son ciertas. Bien, pero hay más cosas que necesitamos entender de ese pasaje. ¿Cómo nos sentimos cuando lo leemos? ¿Nos da ánimo ese pasaje? Claro que sí. A mí, hermano, a mí me da esperanza, ¿Sí? Nos da esperanza, confianza, tranquilidad. tranquilidad. Muy bien. De esta lectura primaria que hemos hecho, o de las veces que hemos leído el pasaje, hasta memorizarlo, ese es uno de los textos más conocidos de la palabra de Dios. Nos hemos puesto a pensar cómo nos afecta ese pasaje. Don Eric, Señor, vea que escuchen esta versión. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Pero oiga qué bueno, estúdialo de día y de noche. Pero aquí viene lo bueno. Y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Qué lindo. ok, muy bien. Eso significa que si yo estudio la Biblia, la pongo en práctica, nunca voy a tener un fracaso en mi vida. Y así lo enseñan muchos. Y hay muchos versículos hermosos que nos gusta tenerlos impresos en cuadros, en artículos de uso personal, camisetas, gorras, tazas, ¿verdad? Cuadros muy lindos en la sala y todo eso está bien. A mí también me gusta. Inclusive se han desarrollado mensajes emotivos basados en esos pasajes, creando falsas expectativas por no realizar un análisis cuidadoso de los pasajes. Como ya lo dijimos, de cualquier pasaje podemos obtener una lección práctica para nuestra vida, pero muchas veces reclamamos en oración promesas que no fueran hechas para la iglesia, no fueron hechas para nosotros y mucho menos para alguno de nosotros en particular. Y entonces encontramos a muchos cristianos desanimados porque no alcanzan a recibir promesas que leen en las Escrituras y creen que son aplicables a la iglesia. Y esto tiene que ver con una interpretación errónea, con un método de interpretación errónea de los pasajes. Hay promesas que son dadas al pueblo de Israel en específico. Pero hay predicadores, inclusive teólogos, que dicen que como la iglesia es el Israel espiritual, ahora esas promesas son para la iglesia. Hay promesas que fueron dadas a personas específicas, como las que le fueron dadas a Abraham. Pero muchos quieren reclamar esas promesas para sí. Cosa imposible porque fueron dadas y cumplidas a los receptores originales de esas promesas durante su vida. Ahora vamos a ver este pasaje en su contexto y hacer un breve análisis del mismo. En este ejercicio vamos a preguntar algunas cosas y vamos a dejar que sea el mismo texto el que nos responda. Y finalmente buscaremos aplicaciones prácticas para nuestra vida. Hay referencias que podemos encontrar directamente en el texto bíblico y sin embargo, conforme profundicemos en el análisis, en lo que llamamos la exégesis, veremos que muchas veces requerimos ayudas externas como diccionarios bíblicos, libros de historia, investigaciones arqueológicas, antropológicas, publicadas y otras herramientas que nos permitan comprender cómo veía esa gente el mundo, qué estaba sucediendo cuando recibieron ese mensaje, qué hicieron ellos con ese mensaje. Veamos el pasaje en su contexto más inmediato.
Verso 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa tú, y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os la he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Otro pasaje que usamos mucho. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Preguntémosle al texto. Texto, ¿quién habla? Ahora leamos el texto y respondamos. ¿Quién está hablando en este pasaje? Jehová Dios. Jehová Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló. Jehová es el que habla. ¿Y a quién le está hablando? Segunda pregunta. A Josué. A Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. ¿Okay? Entonces, esas palabras fueron dadas directamente por Dios, directamente a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y a nadie más. ¿Cuál es el mensaje que le está dando? Levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo. Le está dando una orden a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ahora, ¿por qué le está hablando? ¿Cuáles son los hechos que dan origen a este mensaje? Verso 2 nos contesta, mi siervo Moisés ha muerto. Y el verso 1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Y Dios en su mensaje a Josué le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, eso es todo lo que ocupamos saber. ¿Será necesario investigar las escrituras para entender mejor este pasaje? ¿O con eso es suficiente? Yo creo que debemos investigar un poco más. ¿Por qué le da este mensaje el Señor a Josué? Recordemos que Israel había sido esclavo aproximadamente 400 años en Egipto. Y por mano de Moisés, Dios liberó a su pueblo, lo sacó de Egipto y lo trajo a la tierra prometida. Esa promesa, la promesa de la tierra fue dada a Abraham 400 años atrás. 430 años más o menos atrás. La historia se puede leer en Génesis capítulo 12. Pero solo vamos a leer el verso 1 de ese pasaje. Pero Jehová había dicho a Abraham, todavía no era Abraham, era Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y en Génesis 15 leemos que Dios hizo un pacto con Abraham y le dice que su descendencia será esclava por 400 años en tierra ajena. Génesis 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Verso 14, más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. En ese mismo capítulo, los versículos 18 al 21 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas,
los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Ahora ya tenemos un panorama más claro del pasaje, ¿verdad? El Señor le está diciendo a Josué, por medio de ti, Josué, voy a cumplir esa promesa. Y entonces le dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Sabe que yo he encontrado gente? Y lo más triste no es verlos haciendo eso, sino ver cuando eso no se cumple, ver la tristeza en el corazón de esos hermanos. Ven un lote y dicen, aquí me dijo el Señor que funde la iglesia, me paro sobre este lote y voy a orar en este lote, porque este lote es mío, porque el Señor dice que todo lugar que pisare la planta de mi pie será mío. Y van y lo hacen, y lo hacen, y lo hacen, y al final el lote se lo venden a otro. ¿Verdad? Porque están usando mal un pasaje. Ahora, eso no significa que no podemos orar por una propiedad deseada. Por ejemplo, en nuestra iglesia le caería muy bien poder comprar la propiedad que está al lado de nosotros, la del aserradero. Y creo que hay hermanos que han orado por años para poder comprar esa propiedad. Si es la voluntad de Dios que la tengamos, nada lo va a impedir. Pero si no es la voluntad de Dios que la tengamos, posiblemente no la tengamos. ¿De acuerdo? Y entonces cuando el Señor le dice todo lo que va a hacer de ellos, le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y le sigue diciendo a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a vuestros padres que la daría a ellos. Ya vimos el entorno de eso, el contexto de ese pasaje. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Vea cuántas veces le dice a Josué que se esfuerce y sea valiente, porque le está dando una misión que no es fácil. Dios sabe la clase de personas que son los israelitas. Como sabe la clase de personas que somos nosotros, ¿verdad? Nosotros nos desanimamos, nosotros nos enojamos, nosotros le echamos a veces la culpa a Dios de cosas que nos pasan por malas decisiones que hemos tomado. Bueno, pues los israelitas eran exactamente iguales. ¿Ok? Nada más que lo de los israelitas quedó impreso en la Biblia para ejemplo a nosotros. Y entonces le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En otras palabras, el Señor le dice, voy a estar contigo. Voy a hacer que tengas éxito, pero no puedes desobedecer nada de lo que se te ha encomendado. Porque tienes una misión, repartir esta tierra a mi pueblo. Y entonces le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas, para que practiques día y noche todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Cuál camino? El camino de repartir la tierra a los israelitas. Y todo te saldrá bien. ¿Qué le saldrá bien? La misión que se le encomendó de repartir la tierra a los israelitas. Otra vez le dice, por tercera vez, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Dios sabía el reto que estaba delante de Josué, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entendemos entonces que todo esto fue dicho a Josué bajo circunstancias especiales. Dios le encomendó una misión a Josué y lo estaba equipando con todo lo necesario para que él, con la confianza puesta en Dios, llevara a cabo su misión. Las promesas de ese pasaje son exclusivas para Josué
si cumplía con las condiciones establecidas en el pasaje. 1, esforzarse y ser valiente. Se lo dicen en 3 ocasiones. 2, tener presente día y noche el libro de la ley. ¿Cuál ley? El que le entregó Moisés, para practicarlo, para obedecerlo. Y 3, confiar en el poder de Dios que estaría con él donde quiera que fuera y donde quiera que hiciera lo que estaba haciendo. Ahora necesitamos hacernos nuevas preguntas acerca de esta historia para que nos resulte provechosa para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, pregunta número 7. ¿Qué hizo Josué luego de recibir este mensaje? Obedeció, accionó. Exactamente. Hizo lo que Dios le mandó. Veamos el versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Verso 10 del mismo pasaje, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, versos 10 y 11, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. En otras palabras, Josué puso en acción lo que Dios le pidió que hiciera. También recordó al pueblo las promesas que Dios les había hecho, versos 12 y 13. Ya estamos en el contexto posterior del pasaje, ¿verdad? Del versículo que vimos originalmente. También Josué habló a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. También ordenó al pueblo tomar lo que Dios les había prometido, versos 14 y 15. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado, a este lado del Jordán, mas vosotros todos los valientes y fuertes pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Porque la tierra no estaba deshabitada, tenían que conquistarla. Y los pueblos que estaban ahí eran pueblos guerreros. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también pasen la tierra que Jehová vuestro Dios les da, después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Otra pregunta, ¿qué me enseña este pasaje? Me enseña que obedecer a Dios requiere esfuerzo y valentía. Hermanos, ser cristiano no es para cobardes. Es para valientes. Y los que tenemos la oportunidad de trabajar bajo un patrono o de tener clientes o de enfrentarnos día a día al mundo, tenemos que ser valientes para obedecer lo que Dios nos manda. Sed santos porque yo soy santo. Porque el mundo nos ofrece muchas cosas. A veces en ciertos trabajos, para obtener algo, nos piden que accedamos a ciertas cosas que van en contra de nuestros principios. ¿Y qué vamos a hacer? Ay, es que yo necesito ese aumento. Yo tengo que pegarme la borrachera con el jefe. Es que yo necesito el trabajo. Yo tengo que dejar que el jefe me toque la pierna. ¿Me explico? ¿Estamos sometidos a esas presiones? Pues no, mis hermanos. Nosotros no dependemos del jefe. Dependemos de Dios. Entonces podemos decirle al jefe, lo siento mucho, pero es que usted no es el que sostiene mi familia ni su empresa, es Dios. Y Dios va a bendecir, claro que sí. Y puede que pasemos alguno que otro susto, pero Dios no nos va a desamparar por hacer lo que es justo, no por obedecerle. Es necesario conocer las escrituras y obedecerlas. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Medita de día y de noche en este libro. Practica de día y de noche lo que él dice. Es necesario conocer y obedecer las escrituras. También es nuestro deber enseñar a otros lo que Dios dice en su palabra.
No podemos engordarnos de conocimiento. Necesitamos compartir lo que Dios nos permite aprender con otros. Y debemos animar a los nuevos creyentes a conocer la Biblia y a practicarla. Josué les recordó a los israelitas las promesas de Dios, pero también los animó a ir y tomar la tierra que Dios les había prometido. ¿Ven cómo el pasaje sí tiene una aplicación para nosotros? Pero en nuestro propio contexto. Otra pregunta, ¿hay un ejemplo para seguir? Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Claro que hay un ejemplo para seguir. Verso 17, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Qué interesante eso que le dicen los israelitas a Josué. Para aquellos que queremos ser líderes, o que somos líderes, la gente va a saber si Dios está o no está con nosotros. La gente va a saber si nosotros estamos obedeciendo o no al Señor. Mentiras que los vamos a engañar. Tal vez por un ratito los engañemos, pero tarde o temprano se los cae la careta y la gente va a saber la verdad. Y si somos un fraude, eso va a salir a la luz. De la manera que obedecimos a Moisés, verso 17, en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Y me llama la atención aquí que los israelitas dijeron solamente que Jehová tu Dios. Vea que ellos no dijeron que Jehová nuestro Dios. Ellos dijeron Jehová tu Dios. Pero ¿no era también el Dios de ellos? A veces tenemos que preguntarnos si el Señor de verdad es mi Dios. Es decir, si es mi único objeto de adoración y fe. ¿O le tengo más fe a mi billetera? ¿O le tengo más fe a la empresa en la que trabajo? ¿O le tengo más fe, no sé, a la casa en la que vivo? ¿Cuál es mi Dios realmente? También podemos preguntarnos si hay algún pecado que evitar. Vean que ya pasamos de entender el pasaje a aplicarlo a nuestra vida. Verso 18, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Otra vez se lo dice. ¿Hay un pecado que evitar? Sí, aquí habla del pecado de rebeldía a los mandatos de Dios. Ay, no, hermano Eric, pero nosotros no somos rebeldes a los mandatos de Dios. No, ni yo tampoco. ¿Será cierto? ¿Será que nunca hemos sido rebeldes a lo que Dios nos manda como hijos suyos? Entonces, hay decisiones que tomar. Otra pregunta, ¿hay decisiones que debo tomar? Sí, pero esas solo las conozco yo. Yo conozco mis rebeldías. Yo conozco las cosas en las cuales no le estoy obedeciendo al Señor. Yo conozco las áreas de mi vida que no le he entregado al Señor. Y tengo que tomar la decisión de entregárselas. De que Él sea el Señor de mi vida. Él es mi Salvador, de eso no tengo duda. Jesucristo es su Salvador si usted le ha aceptado como Salvador personal. Pero es su Señor. Es a quien usted obedece, es en quien usted deposita toda su confianza, ya no para salvación, sino para cada paso de su vida. Ahí está Gisela que no me deja mentir. Una mañana me levanté y le dije, hoy vamos a dejar de recibir, no voy a decir el monto, pero era bastante, más de la mitad de nuestro salario. Y ese día quité 6 clientes. 6 clientes que me pagaba cada uno una importante cantidad de dinero. Pero había un problema ético. Había un problema
con el cual, como hijo de Dios, yo no podía vivir. Como contador tal vez, pero como hijo de Dios no. Y fui donde cada cliente y le dije, necesitamos cambiar esto. Y me dijeron, los que me dijeron no, yo les dije, bueno, entonces, a partir de este instante no soy más su contador, renuncio. Y ese día renuncié a 6 clientes. Un poco más de la mitad de mis ingresos desaparecieron. Y no nos faltó nada. 2 días después, me llamó un amigo y me dijo, mira, en tal lugar, Real Cariari, necesitan un contador que los asesore. Yo no tengo chance de hacer eso, vos podés. Me fui para allá y hasta la fecha siguen siendo mis clientes, gracias a Dios. Y Dios me ha bendecido con ellos. Y nunca nos faltó nada. Pero tuvimos que dar un paso de fe. Porque estábamos, Señora, eso es duro, estábamos pagando la casa. ¿Perdón? es duro a veces esas decisiones, pero hay que hacerlo. Son duras. Son duras. Pero a veces hay que tomarlas. Bueno, entonces, esto es en cuanto a análisis bíblico. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, nosotros utilizamos lo que llamamos nuestra hermenéutica, una interpretación que es literal, histórica y gramatical. Literal significa que lo que dice la Biblia es lo que dice. En otras palabras, si hablamos del milenio, cuando la Biblia habla de 1000 años, son 1000 años. Y cuando la Biblia habla de 12,000 de cada tribu de Israel, igual 144,000, son 144,000. 12,000 de cada tribu de Israel, hablando de la tribulación. Y cuando dice que Cristo va a reinar corporalmente aquí en la tierra, también lo creemos de forma literal. Es decir, lo que la Biblia dice es como se dice. ¿Hay alegorías en la Biblia? Hay algunas alegorías en la Biblia, pero no dan derecho a interpretar alegóricamente. De hecho, las que hay, la misma Biblia las explica. Entonces creemos que la Biblia se interpreta a sí misma. Cuando decimos que en nuestra interpretación está el componente histórico, como lo vimos ahora en el análisis de este pasaje, tenemos que entender qué es lo que estaba pasando. ¿Cuál era el contexto histórico de ese pasaje? Para poder entender la situación que se estaba viviendo y por la cual se dio origen a ese pasaje. Y gramatical, bueno, es que las palabras que hay en la Biblia significan lo mismo que significan en cualquier diccionario. Entonces, no es que cuando Dios dice día quiso decir noche, o cuando dijo pecado quiso decir virtud. No, no. Las palabras en la Biblia tienen el significado que le da el lenguaje a cada palabra, tal como es. Entonces, por eso nuestra interpretación de la Biblia es literal, histórica y gramatical. Y se aplica a cualquier área de estudio. Por ejemplo, si estoy estudiando doctrina fundamental, salvación, justificación, regeneración, voy a aplicar el mismo método que si estoy estudiando, como en el caso de nosotros, escatología. O si estamos estudiando profecía, vamos a aplicar el mismo método de interpretación para poder ser consistentes. ¿Y eso a qué nos va a llevar? A una doctrina homogénea. Es decir, no necesitamos acomodar el método de interpretación para justificar nuestra doctrina, sino que el método de interpretación nos guía hacia lo que vamos a creer. Si somos constantes en ese método, para cada uno de los pasajes que estudiamos. Hay pasajes que requieren una exégesis más amplia. Hay pasajes que requieren una exégesis menos amplia. Hay pasajes con los cuales necesitamos, como dije, revisar historia fuera de la Biblia, libros históricos, serios, para entender quién era ese pueblo, qué fue lo que hicieron, para comparar los datos que da la Biblia con los datos históricos, para entender qué creían esas naciones, esas personas,
o quienes estaban alrededor. Porque hay cosas que se dicen en la Biblia que son de conocimiento de los que recibieron originalmente el mensaje, porque lo estaban viviendo, pero no son de conocimiento nuestro, porque no estábamos ahí. Entonces no sabíamos lo que estaba pasando. Por ejemplo, si ustedes quieren analizar el pasaje, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, que lo usamos cuando estamos predicando sobre diezmos y ofrendas, tenemos que entender por qué el Señor dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y entonces hay que entender quién era César. ¿Por qué se mencionaba en ese pasaje? ¿Qué estaba pasando en Israel? En ese momento estaban siendo dominados por los romanos, que era un pueblo que exigía impuestos. Entonces hay que entender el pasaje en todo su contexto, en todas sus aristas, para poderlo entender. Entonces, bueno, eso es básicamente en cuanto a interpretación. Hay varias escuelas de interpretación. La escuela alegórica, es la que contrasta con la interpretación literal. ¿Por qué? Porque la escuela alegórica le permite al intérprete, y voy a decirlo así, poner el significado que mejor le convenga para un pasaje. Entonces, si él no quiere ver la semana 70 de Daniel en su interpretación, no la va a ver. Si él no quiere ver el milenio en su interpretación, no lo va a ver. Y eso implica que no hacen algunas distinciones, como por ejemplo, no distinguen entre el plan de Dios para Israel y el plan de Dios para la iglesia. Y por eso muchas cosas las dan revueltas. Muchas personas, por ejemplo, creen que ya Cristo está reinando y que estamos en el milenio, pero que el milenio es un periodo espiritual simbólico. Pero no estamos en el milenio, estamos en la gracia. Y es por el método de interpretación que utiliza. Ahora, después de esto, ¿qué comenzamos a ver? Comenzamos a ver las dispensaciones. ¿Cómo nace este estudio de las dispensaciones? Bueno, muy sencillo. No es tan sencillo. Analizando sistemáticamente la palabra de Dios, utilizando un método consistente de interpretación, método literal, empezamos a ver situaciones en la Biblia que nos muestran formas diferentes en las que Dios trató con el hombre según lo que estaba sucediendo. Y en algunos momentos trató con la humanidad y en la mayor parte del tiempo trató con el pueblo de Israel. Entonces, comenzamos con la dispensación de la inocencia. ¿Por qué la inocencia? Bueno, el nombre viene porque Adán y Eva fueron creados inocentes. Y esa dispensación va desde la creación hasta la expulsión del hombre del Edén, cuando el hombre había perdido su inocencia. Y entonces viene una dispensación a la cual llamamos conciencia. ¿Por qué? Porque ya el hombre era consciente de pecado. Ya había perdido su inocencia. Entonces comienza con la caída del hombre y la expulsión del Edén. Y termina con el diluvio. Luego viene el gobierno humano. Otra vez, Dios está tratando con toda la humanidad, que eran ¿cuántas personas? 8. Eran muchos, ¿verdad? En el diluvio, Exactamente. 8. Moisés, Noé. No, Noé, su esposa, Ok. sus 3 hijos Ajá. y sus 3 nueras. Ok, son 8 personas. Era toda la humanidad. Entonces comienza a terminar el diluvio y luego la humanidad se fue reproduciendo, ¿verdad? Fue creciendo la población, todos tenían la misma lengua y se rebelaron contra Dios. Y entonces viene la confusión de las lenguas, Babel. Después de eso viene la dispensación de la promesa. Ahora Dios trata con un hombre. Perdón, Eric, hay una pregunta de parte de Teresa. ¿Sí? Hermano, una consulta. Cuando Caín mató a Abel,
¿verdad? Él tenía temor, el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Y le empezó a demandar y todo el pecado que cometió en contra de su hermano. Él le dijo, ¿y qué voy a hacer? Porque, ¿verdad? El Señor el castigo fue irse lejos, ¿verdad? De donde él vivía, de sus padres y demás. Y él dijo, ¿y qué haré si me ven, me van a matar? O sea, al lugar que yo vaya, Alguien va a donde querer tú dices, matarlo. ajá. Entonces, yo siempre he tenido ahí como una curiosidad de que, porque le digo, te vas a ir a tal lugar, es que se me olvidó el versículo. Ya había humanidad, ya había, o sea, como que le dio a entender primos o no sé, un lugar ahí que él se fuera, o sea, aparte de ellos, había ya población. O Sí, solo porque eran, habían pasado años, la humanidad había crecido. O sea, no eran solo Adán y Eva, Caín y Abel, ok. ¿verdad? Habían más personas porque la Biblia revela, de una manera discreta, revela que ya había mucha gente en la tierra. Después de Adán y Eva, que el Señor los sacó del Edén, ahí empezó a multiplicarse. Correcto. En gran manera. Okay, gracias. Y recordemos que Adán vivió que como 900 años, ¿verdad? 800 y el resto ahí no recuerdo ahorita. Pero, es decir, Adán conoció a otros hombres que se mencionan en la Biblia más adelante. Bien. Gracias. Entonces vino la promesa que fue dada a Abraham, ¿verdad? Comienza luego la confusión de las lenguas y termina con la esclavitud en Egipto. Luego viene la ley, que comienza con la salida de Israel en Egipto, o algunos lo ubican con Moisés en el monte Sinaí, creo que es, y termina con la crucifixión de Cristo. ¿Ok? Algunos dicen que termina con la resurrección de Cristo. ¿Ok? Luego viene la gracia o edad de la iglesia, que comienza con la resurrección de Cristo y termina con la segunda venida de Cristo con sus santos. Ya estamos al final de la tribulación. Y luego viene el milenio, ¿verdad? Que comienza después del juicio de las naciones gentiles. Ya Cristo establece su reino en la tierra por su poder. Es impuesto a la humanidad. Es decir, no es que la humanidad aceptó que Cristo sea el rey. No, la humanidad no aceptó que Cristo sea su rey. Tuvo que hacerlo, no tenía opción. O sea, el poder de Dios se impuso sobre la humanidad. Y aquí estoy hablando de forma proléptica, es decir, estoy hablando como si las cosas ya hubieran sucedido, pero sabemos que estamos hablando de futuro, ¿verdad? Es decir, en el milenio, el Señor se va a imponer. Va a ser un gobierno impuesto y va a regir a las naciones con justicia y con vara de hierro. Y termina con el juicio final. Entonces, hay una característica en cada dispensación. O dos características. Y es que cada dispensación termina en juicio. Inocencia, el hombre expulsado de Edén. Conciencia, diluvio. Gobierno humano, confusión de lenguas en Babel. La promesa, esclavitud en Egipto. La ley, crucifixión de Cristo. La gracia, tribulación. ¿Cierto? Porque Cristo viene, se lleva a su pueblo, que incluye la iglesia, y comienza la gran tribulación. Ese es el juicio para esta dispensación en la que vivimos. Comienza el milenio y termina con el juicio final. Bien. Pero además, para distinguir entre el inicio y el final de cada dispensación, hay un hecho relevante, muy relevante. No es solo el juicio al final de cada una, sino que en cada dispensación Dios desciende a la tierra. En cada dispensación Dios desciende a la tierra y comienza un nuevo proceso con el hombre. En cada dispensación hay aspectos que se destacan. Una dispensación, ¿qué es? Es un periodo de duración variable.
durante el cual Dios trata con el hombre de forma particular, tocante al pecado y a la responsabilidad humana. Perdón, Eric, ¿Sí? hay una pregunta en el chat. A ver. Pregunta, ¿será posible dar estos datos últimos en escritura para tener la información a mano? Sí, yo les voy a pasar ¿cómo se llama? Voy a poner en el chat de la comunidad de la iglesia. Estos dos, hoy estoy resumiendo dos estudios, el análisis bíblico y el principio dispensacional. Entonces yo se los voy a poner ahí para que lo puedan tener ya escrito, ¿de acuerdo? Pero como les dije, es un repaso, y si lo hiciéramos detallado, completamente detallado, pues nos llevaríamos otros 2 años. Pero se los voy a pasar ahora. ¿Ok? Vamos a ver si me alcanza para dar un análisis panorámico de cada dispensación. Aquí es donde vienen, hermana Teresa, los pasajes bíblicos que usted está buscando. Ok, aspectos que destacan en cada dispensación. La condición del hombre, la responsabilidad del hombre delante de Dios, o sea, lo que Dios le manda al hombre durante esa dispensación, el fracaso del hombre y el juicio de Dios sobre ese fracaso del hombre. Entonces, en un análisis panorámico, vamos a ver la dispensación de la inocencia. Comienza con la creación y termina con la caída y expulsión, la caída del hombre y expulsión del Edén. Génesis 3, 22 al 24. Ahí están los pasajes. Luego viene el gobierno humano. Comienza con la salida del arca, podemos ubicarlo ahí. Génesis 8:1. Y vamos a ver, va desde la caída hasta el diluvio, 1656 años. ¿Ok? La dispensación de la inocencia no tenemos un dato exacto, no sabemos cuánto tiempo vivieron Adán y Eva en el Edén antes de desobedecer a Dios. La dispensación de la inocencia la ubicamos de Génesis 1:26 a 2:25, a Génesis 2:25. ¿Okay? La de la conciencia, desde la caída hasta el diluvio, y el gobierno humano desde el diluvio, 427 años hacia adelante. Eso está en Génesis 8:1 a 11:9. Génesis 11:9. Es un periodo de más o menos 427 años. Ahí está la duración de esas tres dispensaciones. Luego, la dispensación de la promesa comienza con el llamamiento de Abraham. Recuerdan, en Génesis, cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu casa, de tu parentela, a la tierra que yo te diré. Esa dispensación va hasta la salida de Egipto. Empezamos en Génesis 11:10 a Génesis 15:21. ¿Ok? Voy a repasar estas 4 primeras. De la inocencia, desde la caída del hombre, pero desde la creación hasta la caída del hombre, y Génesis 1:26 a 2:25. La responsabilidad de Dios durante la inocencia, me lo había brincado. Creer a Dios y obedecerles. Génesis 1:26 al 28, Génesis 2:8 al 9, Génesis 15 al 17. Lo van a tener por escrito, entonces no se preocupen por eso. La condición humana. El hombre era perfecto hasta que pecó. ¿Cuál fue el fracaso del hombre? Génesis 3:1 al 6. No le creyó a Dios. El hombre en la dispensación de la inocencia falló porque no le creyó a Dios. No fue porque comió del árbol que se le dijo que no comiera, no. Eso fue la consecuencia de su incredulidad. Yo no le voy a creer a Dios. Entonces, ¿cómo? El pecado nació antes. Nació cuando no confiaron en lo que Dios estaba diciendo.
El juicio, maldición y muerte. Génesis 3, 7 al 19. En la conciencia, desde la caída hasta la expulsión del Edén, Génesis 3, 22 al 24, duró hasta el diluvio, más o menos 1656 años. La responsabilidad del hombre era hacer lo bueno y tenían que hacer sacrificios para expiar sus pecados. Génesis 3, 5 al 7 y 22 y Génesis 4, 4. La condición humana, el hombre se fue corrompiendo cada vez más. Su fracaso cayó en maldad y corrupción extremas. Génesis 6, 5 al 6 y Génesis 1 hasta el 12. El juicio, diluvio, del cual solo 8 personas se salvaron. Veamos, podemos ver Génesis 6, 7, 13, 7, 11 al 14. En el gobierno humano, desde la salida del arca, $427 años más. Génesis 8:1 a 11:9. Responsabilidad del hombre: gobernar la tierra para Dios, multiplicarse y poblar la tierra. Poblar la tierra. ¿Pero qué hicieron ellos? Se concentraron en un solo lugar y comenzaron a construir la torre de Babel, ¿verdad? ¿Ok? Génesis 9:1. La condición del hombre: alejados de Dios, no querían obedecer lo que Dios les había dicho. Su fracaso: idolatría, apostasía, rebelión contra Dios, humanismo. El humanismo es más viejo de lo que pensamos, no es una filosofía nueva. Ya en Babel el hombre decía: nosotros podemos hacerlo sin Dios. Y eso es básicamente humanismo. Génesis 11, 1 al 9. El juicio, la confusión de las lenguas, y entonces tuvieron que dispersarse. Hermano, la voluntad de Dios se hace sí o sí. ¿Qué le dijo Dios al hombre? Multiplíquense. Tienen que poblar toda la tierra. Ah, no, pero ellos se quedaron en un solo lugar. Babel. Entonces Dios confundió sus lenguas para que no pudieran, para que tuvieran que asociarse en diferentes tribus o naciones y tuvieron que dispersarse. En la promesa, inicia con el llamamiento de Abraham hasta la salida de Egipto, más o menos 430 años. Génesis 11:10 a 15:21. La responsabilidad del hombre: mantenerse en la tierra prometida, confiar en la provisión de Dios. Génesis 26, 2 y 3. Condición humana: cayeron en la idolatría. Su fracaso: la familia de Jacob fue a Egipto, no se quedó en la tierra. Ellos tenían miedo de la hambruna que iba a llegar, y aunque Dios otorgó su permiso para que fueran a Egipto, recuerden que también Dios otorgó su permiso para que Israel tuviera rey, pero esa no era su voluntad. Es decir, a veces Dios nos permite hacer cosas para que entendamos que nos estamos saliendo de su voluntad. Eso está en Génesis 46, 1 al 4 a 47, 1. El juicio: fueron esclavos en Egipto. Éxodo 1:8 hasta el capítulo 14. La ley, desde la entrega de las tablas a Moisés en Sinaí hasta el Calvario, 1491 años. La responsabilidad del hombre: guardar la ley. Eso solo afectaba a Israel. Romanos 2:12, Romanos 9:4, Levítico 18:5, Deuteronomio 4:8, pasajes que pueden estudiar. Condición del hombre: caída y condenada por la ley. La ley fue dada para que el hombre entendiera que no podía alcanzar el estándar de santidad que Dios exigía. El fracaso humano: no guardaron la ley y no la entendieron. No entendieron el propósito de la ley. Segunda de Reyes 7:7 al capítulo 17. También Segunda de Reyes 19, Hechos 2:22 al 23. Juicio: los israelitas fueron esparcidos por todo el mundo, la diáspora. Deuteronomio 28, 63 al 66, donde les dicen qué iba a pasar si no obedecían la ley de Dios. Lucas 21, 20 al 24. Esos pasajes nos pueden servir. Luego llegó la gracia. Algunos lo ubican desde Pentecostés en adelante.
Yo creo que está un poco más adelante que eso, ¿verdad? Desde la resurrección de Cristo, cuando ya Él cumplió con toda la ley y fue sepultado, y Él resulta, ya estamos de pleno en la gracia. Pero lo más importante es que tenemos el periodo de gracia en el cual todavía vivimos. Entonces va desde esas fechas de Pentecostés, el primer siglo, ¿verdad? Del año 30, 33 de nuestra era, hasta la venida de Cristo por su pueblo, ya han transcurrido 2000 años y el final depende del Padre. Responsabilidad del hombre, arrepentirse y creer en Cristo, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y hay más pasajes ahí, Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que ninguno se gloríe. La condición del hombre la estamos viviendo, la estamos viendo, somos parte de esta sociedad, caída y pecaminosa más que nunca. El fracaso humano, incredulidad, maldad, corrupción, humanismo, rechazo de Cristo. La sociedad hoy estigmatiza a los cristianos. ¿Pero sabe por qué? Porque ellos lo que en realidad quieren es vernos como Cristo quiere que seamos y no lo logran. Entonces dicen, esos son iguales que nosotros. O peores, porque dicen ser santos y no lo son. No digo que todos los cristianos son así, pero cuántas veces hemos actuado de tal manera que el nombre de Cristo es manchado por nuestro testimonio. Y el hombre está caído en maldad, corrupción, incredulidad y humanismo. Segunda Timoteo 3:1-7, 1 Juan 5:10, juicio, la gran tribulación, Apocalipsis capítulos 4-19. Y finalmente el milenio, ¿verdad?, que lo estamos estudiando, inicia con el regreso de Cristo con sus santos. La duración del milenio, 1000 años literales, desde su segunda venida hasta el juicio ante el gran trono blanco. Salmo 2:11, Apocalipsis 21-7, 2 Timoteo 2:12, 2 de Tesalonicenses 1:6-10 y muchos pasajes más. La responsabilidad humana, obedecer y someterse al rey y rendirle culto. Salmos 2:12, 67:4, 86:9, Isaías 65:20, que lo estudiamos la semana pasada, Zacarías 14:17. La condición humana al final del milenio será caída y sin arrepentimiento. Dice que Satanás será suelto por un poco de tiempo y saldrá para engañar a muchos, y serán millones de millones los que le sigan. El fracaso humano entonces, desobediencia y rebelión contra el gobierno divino de Cristo. Lo encontramos en Apocalipsis 20:7-9. El juicio, cae el fuego del cielo y devora a los rebeldes. Luego viene el juicio final y el castigo eterno. Apocalipsis 20:9-15. Y entonces, mis hermanos, hemos hecho un repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ok? Ya la próxima semana retomamos, entonces, nuestro estudio del milenio en relación con la persona de Cristo. Vamos a ampliar sobre la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Espero que este repaso les haya sido útil. Yo voy a poner, antes que se me olvide, lo voy a hacer en este instante, porque si no, créanme que puedo fallarles. Voy a poner estos dos estudios. Un segundo, estoy abriéndolos para ponerlos en el chat de la comunidad. Vamos a ver, creo que aquí, con excepción de muy pocos, yo a Pablito y a los que no están en el chat se los mando a su propio WhatsApp. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, biblioteca. Y mientras hago eso, vamos a cerrar la transmisión. Yo sé que nos pasamos un poquito, ya algunos se nos han retirado y tenían otras cositas que hacer. Algunos tienen sus propias iglesias a las cuales asistir. Entonces, que Dios los bendiga.
a todos los que están del otro lado de la cámara y nos vemos de hoy en 8 si Dios mediante. Voy a pasar eso